Bienvenidos a Can Comics. Hoy vamos a hablar del controvertido Tom King y del super controvertido Héroes en Crisis con dibujazo de Clayman. Adelante con la reseña. Vamos a empezar analizando un poquito de qué va el argumento y después nos tiraremos por la parte polémica y me mojaré un poquito sobre lo que me ha parecido. En primer lugar, pues vamos a tener a Booster Gold en una cafetería tranquilamente hasta que de repente irrumpa en el lugar Harley Quinn y pues se crea un momento tenso que al final va a derivar pues en una pelea entre ellos. Y al mismo tiempo vamos a tener a Superman, a Wonder Woman y a Batman que se van a acercar hacia un lugar al que se llama Santuario, que ahora os explicaré un poquito de qué va, donde se han encontrado un montón de cadáveres de personajes del universo DC que sí, señores, han fallecido en este cómic y ya nos los presentan de primeras muertos. La historia va a girar un poco en torno a ese enigma sobre cómo han muerto esos personajes, qué hostias ha pasado ahí, y de momento, con lo que sabemos al principio de la historia, pues todo indica que Harley Quinn y Booster Gold pues han tenido muchísimo que ver con lo que ha pasado ahí. Os voy a pasar a explicar un poquito en qué consiste este santuario, que no deja de ser como un refugio para todos aquellos superhéroes que han tenido pues algún trauma en sus innumerables peleas contra supervillanos o en sus dramas personales. Pues va a ser un lugar anónimo al que van a ir y en el cual incluso se van a poner, si quieren, unas máscaras y unas túnicas para que no se reconozcan unos a otros. Y pues van a estar como una especie de confesionarios a lo Gran Hermano, donde van a hablar con total libertad sobre sus problemas y van a tener como una especie de simulaciones en las que se van a enfrentar directamente a ellos para superarlos poco a poco. Esta instalación, según nos cuentan en el cómic, pues fue diseñada por la Trinidad de DC, pues para que todos los héroes pudieran tener ahí su pequeño retiro, estar ahí un poquito al margen de todo para recuperarse, y que pues no se sabe muy bien por qué pues la cosa se desmadró y aparecieron muchísimos héroes muertos. No os quiero desvelar aquí cuáles son los héroes fallecidos, aunque al enseñaros un poquito el dibujo es posible que se vea alguno. Y sí que os diré que hay muchos de ellos que son personajes muy queridos y de ahí radica pues la principal polémica de este cómic, y es que directamente Tom King, sin comerlo ni beberlo, se ha cargado a personajes míticos y queridísimos por mucha gente ya en las primeras páginas de este cómic. La narrativa va a ser de una calidad excepcional, como suelen ser todos los cómics a mi parecer de Tom King, que siempre van a tener pues esa manera de engancharte tantísimo a la historia. A mí sinceramente son 9 números que me los leí prácticamente de tirón y que me mantuvieron enganchado en todo momento, y pues siempre vas a tener ese enigma que luego va a pegar varias vueltas, que nunca va a ser lo que tú piensas, que cuando crees que lo tienes claro pues va a haber un giro final que te va a volver a trastocar toda la historia. Todo eso Tom King lo hace genial y la verdad que por ese aspecto no hay nada que recriminarle. En cuanto al dibujo, si no tenía nada que recriminarle a eso, pues muchísimo menos, ya que Clayman va a tener un dibujo excepcional en todo momento que nos va a dejar con la boca abierta. O sea, ya os digo, tanto a nivel narrativo como a nivel de dibujo estamos ante una obra de una calidad tremenda. ¿Dónde radica el problema? El problema radica en la libertad que se le ha dado a Tom King para hacer ciertas cosas que a mi parecer pues no son demasiado acertadas. Ya os digo que digamos que las cosas negativas de este cómic van a ser mucho a nivel subjetivo sobre todo, y por el problema que os he comentado al principio de pues el aprecio que le tengáis a los personajes que vais a ver aquí muertos o vais a ver muy fuera de su personaje, muy fuera de lugar, y que básicamente pues lo que nos van a contar aquí va a ser una historia que a mí me ha parecido ciertamente confusa. No sé muy bien por qué pasan las cosas que pasan al final. La explicación, digamos, de la resolución de la historia a mí no me acabó de... Me tuve que leer varias veces para entender muy bien lo que había pasado. Tiene grandes momentazos muy épicos, encuentros entre personajes queridísimos por todos los amantes de DC. Los momentos en el confesionario para mí están genial, siempre con ese sentido del humor negro que tiene un poquito Tom King, que además pues en la mayoría de ocasiones pues lo representa bastante bien con los diálogos que dicen, mientras que hay otros personajes que yo creo que no los ha cogido tan bien o que tiene un plan a largo plazo que veremos en qué termina. Por lo tanto, ya os digo que en líneas generales me ha parecido un cómic de una calidad tremenda, tanto a nivel de dibujo como a nivel de enganche, de estar enganchado al cómic, pero es muy confuso en su desarrollo, en su resolución también, y veremos a ver en qué termina todo esto, porque si no se le da un buen cierre, creo que con este cómic hemos perdido más de lo que hemos ganado. Muchísimas gracias por ver mis vídeos, dadme un buen like si os ha gustado, compartidlo por ahí con quien queráis, suscribiros al canal si no estáis suscritos todavía, y nos vemos por aquí con más reseñitas, con más directos, más unboxing y más cositas. ¡Hasta luego!